algunas consultas que me hicieron en la sesión pasada, no sé, está un poco reflexionando y de repente no quedaron muy claras, ¿no? Una de ellas fue sobre lo que es el POI y el PEI, y se hacen, por ejemplo, para lo que son los órganos desconcentrados, ¿no? Entonces yo ponía el ejemplo de que si en el caso de un gobierno regional que tenga una dirección regional, y si esta dirección regional es unidad ejecutora, podría tener el POI, ¿de acuerdo? Mientras que los PEI están vinculados con los pliegos, ¿no? Entonces las entidades que tienen condición de pliego son las que elaboran su PEI, mientras las que son ejecutoras pueden elaborar lo que es el POI. Entonces las unidades, los pliegos son, en un caso de un pliego, por ejemplo un gobierno regional, podría tener varias ejecutoras, o tienen varias ejecutoras, mejor dicho, y cada ejecutora elabora su POI, ¿no? Y el pliego es quien consolida todos esos POI. Para el caso de estos órganos desconcentrados es una situación similar, ¿no? Porque, por ejemplo, se tiene lo que es en el caso de los sectores que son pliegos, pero a la vez también los sectores crean, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Riego, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Agricultura y Riego ha creado, por ejemplo, el SERFOR, el Servicio de Áreas Forestales, y pero lo ha creado a nivel de pliego. Entonces, como este órgano está creado a nivel de pliego, va a formular un PI. Pero, pero por ejemplo, hay otros órganos, se les puede llamar, otras divisiones que están solo a nivel de ejecutora, como por ejemplo lo que es agrorural, y en ese caso solo generaría lo que es POI. Y ahí la diferencia entre pliego y ejecutora es que lo que es un pliego tiene un nivel más ya como de entidad, ¿no? Que puede manejar, de acuerdo a las funciones que han sido establecidas en el ROF. No creo que con esto un poquito, porque quería aclarar un poco más, ¿no? La consulta que hicieron en la clase pasada. Y la otra era un poco vinculada con cómo mejorar esa asignación presupuestal, ¿no? Y ahí hay que considerar algo había comentado al respecto, pero hay que considerar lo que es una buena formulación de estos cuadros de necesidades, ¿no? Esos cuadros de necesidades, como sabemos, ahora se elaboran de una manera muy escueta, no se le da mucha relevancia, se copian por ahí cifras pasadas sobre todo, y no se genera, digamos, a conciencia, en realidad, la asignación de los presupuestos requeridos o los recursos financieros que se requieren para poder financiar estas actividades, ¿no? Bien sean en combustible, papelería, equipos, contrataciones, entre otros, ¿no? De personal, entre otros. Bueno, he tomado unos minutos para esto, para poder aclarar. Y bueno, ahora sí ya vamos a continuar con la sesión. Solo quiero verificar si se me escucha bien, por favor, me podrían confirmar. Buenas noches a quienes recién van ingresando. De acuerdo. Gracias, Eloisa, Susan y Lucho, gracias. Continuamos entonces, seguimos. Perfecto, seguimos entonces. Vamos a pasar a lo que son los conceptos. Y aquí tenemos que hablar lo que es el desarrollo territorial y el enfoque territorial, ¿no? Porque vamos a hablar hoy día de los planes estratégicos territoriales, que son esos instrumentos donde aterriza las prioridades. Gracias por la confirmación. Entonces, aquí se aterrizan en estos instrumentos lo que son las prioridades de un territorio, ¿no? A diferencia de una entidad, lo cual aterriza en los planes institucionales, ¿no? Como lo que son PEI-POI, lo vamos a ver en otra sesión. Entonces, aquí sí tenemos que ver qué es lo que se quiere en el territorio, ¿no? Entonces, otro tratamiento. Es más, hasta aquí hablamos de diagnósticos, ¿no? A diferencia de los planes institucionales. Y aquí también vamos a hablar de las fases de estas 4 fases del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Y empezamos entonces ya con lo que es desarrollo territorial, que se entiende como un proceso de construcción social
del entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de los distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio, ¿no? Aquí hemos obtenido lo que es una definición, un concepto de CEPAL, determinado por CEPAL, ¿no? Que se aplica bastante para lo que es el desarrollo territorial y cómo el ente rector lo está tomando, ¿no? Eh, entonces, hablamos de un proceso de construcción social, ¿no? Porque en realidad este proceso de desarrollo de un territorio va siendo propuesto por los actores del territorio, ¿no? Va cambiando. Por ejemplo, tenemos que en el día a día, por ejemplo, los gobiernos, el nivel de gobierno que está más cerca de la población, que son las municipalidades, sobre todo las distritales, son quienes están generando cambios, modificando su territorio, ¿no? Reorganizándolo. Y esto pasa en realidad con todos los actores, ¿no? Con los privados también. Entonces, aquí hay que considerar unas características propias geofísicas, así como todas las iniciativas de la población en sí, de manera individual y de manera colectiva, ¿no? De manera organizada, bien sean a nivel de agrupaciones, asociaciones, el Estado, ¿no? Que trabaja o interviene de manera colectiva. El Estado es unitario, pero tiene una serie de entidades y órganos, ¿no? Muchos órganos y muchas entidades que son parte del Estado, ¿no? Y aquí intervienen lo que son fuerzas económicas, tecnológicas, sobre todo ahora mucho, lo que es el temas sociopolíticos, culturales, ambientales en el territorio, ¿no? Es importante también tener en cuenta lo que es la parte cultural de los territorios, ¿no? Porque para poder comprender bien cuáles son las características de esa población, que es donde recae a la final de lo que es este desarrollo, ¿no? O en cuál es nuestro fin último de todos los esfuerzos de desarrollo, bien sea territorial y el desarrollo humano en general, ¿no? Tenemos también tenemos que considerar lo que es el enfoque territorial, que consiste en definir una estrategia de desarrollo a partir de las realidades, puntos fuertes y débiles en un territorio, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que tenemos que darle una mirada, lo que es el enfoque territorial, al territorio, hay que hacer un planteamiento para el territorio, ¿no? De una estrategia, ¿no? A partir del conocimiento de esta misma, de la realidad que hay en este territorio, pero a la vez también el fundamento del enfoque territorial se vincula con la toma de conciencia creciente del papel de los recursos endógenos. ¿Qué son estos recursos endógenos? Es todo, imagínense un territorio, bien sea un departamento, por ejemplo, tenemos las fronteras de este departamento, la jurisdicción del gobierno regional, que son las líneas divisorias con los otros departamentos. Entonces aquí los factores endógenos son todo lo que está pasando dentro de ese territorio, ¿no? Y entonces aquí se vincula la toma de conciencia creciente del papel de los recursos endógenos en la búsqueda de un desarrollo duradero, o lo que le llamamos sostenible también, ¿no? Originado en las fuerzas vivas locales y destinado a estas, ¿no? Entonces bien desde adentro, mismo territorio, los actores, la población, son quienes tienen que ir guiando este desarrollo, ¿no? Va siendo originado por estas fuerzas que hay dentro, ¿no? Bien sean económicas, intereses políticos de la sociedad, ¿no? Temas culturales, entre otros, ¿no? Fines sociales de repente, ¿no? Entre otros, sin perder de vista los factores exógenos también, ¿no? Porque esos territorios, a la vez, si bien conceptualmente tenemos que definirlo como les menciono lo que es la delimitación de las jurisdicciones, también tenemos que considerar que, bueno, esas divisiones están bien en los planos, en nuestras computadoras, en el papel y en nuestras mentes, ¿no? Porque a las finales de los territorios, digamos, son continuos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una laguna que justo cae en la frontera de unos departamentos o de provincias o distritos, a los finales la gestión de ese recurso, sea por ejemplo en lo que es pesca o recursos hidrobiológicos, trucha, lo que hay en ese recurso, debe ser gestionado como si no hubiera una línea divisoria, ¿no? Al final es porque tiene que haber una coordinación entre ambos territorios,
Y lo mismo para no solo para estos recursos, sino también para los flujos que hayan, flujos económicos, flujos de transporte, de mercancías, de personas, de atención, de temas de salud, culturales, de educación, que a veces hay también flujos en esto de personas para ir a obtener servicios educativos, ¿no? Como en una universidad, un instituto, de un distrito o provincia a otro, o departamento a otro a la vez, ¿no? Es decir, con todo esto se plantea el desarrollo como un proceso endógeno cuyos ejes centrales, pero siempre la mirada es desde adentro del territorio, ¿no? Cuyos ejes centrales son la movilización del potencial del desarrollo del territorio y la capacidad de la comunidad de liderar el proceso, en el sentido de poder decidir sobre y controlar los cambios que se van produciendo. ¿De acuerdo? Esta es una definición del Instituto Nacional de Tecnología Agraria de Argentina, que se aplica bastante para lo que el ente rector trabaja, o lo que se trabaja en materia de enfoque territorial. Y asimismo, de manera contraria, podemos decir este enfoque territorial, tenemos el enfoque sectorial, que apunta al territorio considerando como un conjunto socioeconómico integrado por hombres y mujeres, recursos, lo que pretende este enfoque territorial es ver todo como algo integral, ¿no? No como lo que es el enfoque sectorial, que ve al final de ciertos temas, ¿no? Ve el territorio de una manera parcializada. Vamos a tratar temas de salud o educación, y yo voy a conseguir objetivos de salud en el territorio, pero sin ver que en realidad todo está interrelacionado. Por eso, este enfoque territorial apunta al territorio considerando como un conjunto socioeconómico integrado por hombres y mujeres, recursos, conocimiento técnico, entre otros, en vez de centrarse únicamente en un sector económico productivo, como por ejemplo el agropecuario. En otras palabras, el enfoque considera al territorio como un todo interrelacionado e incluye los siguientes elementos fundamentales. ¿Qué elementos? ¿No? O sea, aquí cuando hablamos de elementos estamos hablando un poco de cuáles son esas características que o esos ítems que van a permitirnos promover este enfoque territorial en un territorio, ¿no? Entonces aquí, para que toda intervención tenga ese enfoque territorial, tiene que haber participación social. Se entiende que también hay una multidimensionalidad, ¿no? Distintas dimensiones que componen un territorio y a la vez su desarrollo, ¿no? Dimensiones, por ejemplo, como ambiental, dimensión económica, algunos temas vinculados con gestión de riesgo, una dimensión social, ¿no? Otros vinculados con lo que es la parte institucional o de gobernanza, ¿no? También tenemos la multisectorialidad, que es la atención esa que se va a dar en el marco de estas dimensiones. Bien, porque por ejemplo una dimensión social podemos tener, por ejemplo, temas que son más de sector, como educación o salud, dentro de la dimensión social, ¿no? Y en la metodología planteada por el ente rector se habla de los temas sociales dentro de lo que es una dimensión sociodemográfica. Tenemos también lo que es la visión de una economía de territorio, ¿no? Porque es importante los temas de desarrollo económico para impulsar lo que es el desarrollo humano de un territorio, ¿no? El de las personas, el bienestar de las personas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, en un territorio las actividades económicas marcan mucho el desempeño y la organización del mismo, ¿no? Por ejemplo, si llega un gran proyecto de desarrollo productivo, ¿no? Agrícola, por ejemplo, entonces el territorio se va reorganizando en torno a ese punto o ese polo donde están realizando actividades productivas y a la vez económicas, ¿no? Porque empiezan a aparecer nuevos negocios alrededor de este punto donde está desarrollando ese proyecto, empieza a haber un flujo de personas para esa zona, empiezan a haber intervenciones en lo que es generación de infraestructura, ¿no? También hay también pueden aparecer unos problemas públicos de repente, como lo que es inseguridad ciudadana, ¿no? Así entonces, lo que son las actividades económicas configuran también, ¿no? En gran parte, y a la vez porque son el motor para el desarrollo de los territorios, ¿no?
Asimismo, se habla de lo que es una búsqueda de una mayor coincidencia institucional, es decir, lo que es la articulación de las entidades que están en estos espacios. Asimismo, tenemos que tener en cuenta lo que es un enfoque ascendente, es importante también considerar esto, y el enfoque descendente, ¿no? El ascendente, que es el bottom-up, que hace referencia a la percepción global del desarrollo territorial más allá de las divisiones temáticas o sectoriales clásicas, ¿no? Aquí se habla de un enfoque transversal, donde hay relaciones y sinergias entre sectores de actividad. Y todo esto se apoya en lo que son actores locales, sus necesidades. Es decir, esto quiere decir que lo que tenemos que mirar es cuáles son las prioridades de un territorio, ¿no? ¿Cuál es la percepción desde ese territorio de lo que es desarrollo? ¿Cuáles son esas potencialidades? ¿Cuáles son esos problemas públicos que se están teniendo en cuenta o que están presentando en el territorio, ¿no? Y este enfoque permite, asimismo, tomar como punto de partida los recursos locales, bien sean económicos, cuáles son nuestras actividades económicas, cuál es nuestra capacidad de recurso humano, ¿no? Cuántas personas egresan, digamos, de secundaria, con formación técnica, con formación universitaria. Entonces es importante conocer eso, ¿no? Eso se tiene que tener muy presente al momento de implementar las políticas públicas. ¿De acuerdo? Porque a veces las políticas públicas, y como está sucediendo, a veces tienen una mirada muy nacional, ¿no? Se elaboran en el marco, digamos, un trabajo de alguna u otra manera, sí es concertado y se intenta recoger información, pero no es por temas de tiempo, de recursos, sean humanos, financieros, también por acceso a la información se complica poder en realidad conocer las prioridades de los territorios o recopilar. No hay procesos aún que recojan cuáles son las prioridades de los territorios, ¿no? Entonces ese proceso ya se entiende que ya está empezando con unas metodologías que está planteando el CEPLAN. Ahora con la formulación de su PDN esperamos también ahí que se recopilen que tenga una mirada territorial más que de nivel nacional, ¿no? Vamos a ver, si hay unas preguntas o saludos. Dice, Rodolfo nos dice, la consulta es si son prioridades o necesidades del territorio. ¿Ya? Sí, a ver, lo que tenemos en un territorio, bueno, son distintos conceptos. Son distintos conceptos, ¿no? En el territorio van a haber necesidades de la población y van a haber también las prioridades que están relacionadas a a los temas que vamos a atender, ¿no? En orden de prelatura con respecto a otras temáticas, ¿no? Vamos a anticipar la atención de ciertos problemas o promoción también de potencialidades, ¿no? No siempre hay que verlo con un enfoque de atención de problemas, sino también promover lo que es el desarrollo o digamos, que estas potencialidades que están en el territorio puedan contribuir a la mejora, al bienestar de la población. ¿Ya? Entonces, y estas necesidades están vinculadas y están asociadas por lo general con los problemas públicos, ¿no? Se dice que ¿recuerdan cuando veíamos la cadena de resultados? ¿No? Que empezamos por ligera con insumos, siguen actividades, productos, vienen los resultados, el impacto. Entonces, de entrada del input de la cadena es mirar esas necesidades de la población, que están relacionadas con problemas públicos, necesidades, por ejemplo, de educación, de, de un mejor transporte, ¿no? De repente de lo que es infraestructura vial, de servicios como lo que son agua y saneamiento, esas necesidades, ¿no? Que se presentan como problemas públicos. ¿Por qué públicos? Porque dentro de una de las características que tiene es que el Estado es quien se necesita la intervención del Estado para poder dar solución a esto, ¿no? O cubrir esas necesidades. Y esas necesidades, con la salida hasta el tercer eslabón de la cadena de resultados, tenemos insumos, actividades, productos, son con estos servicios que deben ser de calidad y que se entienden esas necesidades. Bien, las prioridades están más relacionadas con los objetivos que se van a plantear en el territorio. Entonces aquí hablamos de los recursos económicos, los recursos locales, conocer, ¿no? Ese es el bottom up, el enfoque ascendente, decir, oye, mira, nosotros estamos planteando, estas son nuestras prioridades que están en este instrumento.
¿no? Entonces nos vamos a articular contigo desde el distrito a la provincia, a nivel regional y con mayor razón a nivel nacional, ¿no? Y entonces esto es para decidir colectivamente las orientaciones y las acciones a realizar. Pero también hay otro enfoque, y que se da, ¿no? Cuando vemos muchos documentos de planeamiento que a veces tienen una mirada muy nacional, ¿no? Decimos, oye, pero eso de repente puede haber una prioridad que está establecida en algún plan del nivel nacional y que no coincide con el territorio. Entonces, por eso es importante que haya lo que se en algún momento hubo confusión con respecto a estos enfoques, ¿no? En algún momento decían, oye, el enfoque debe ser ascendente, y hay otros que decían debe ser descendente, pero no, a lo que se tiene que llegar aquí es a articular ambos enfoques. Entonces, el enfoque descendente es, como les comentaba, es la mirada desde arriba, ¿no? El nivel nacional de, de los temas de manera más consolidada. Entonces, este enfoque se decide desde arriba qué ha de hacerse. Cubre frecuentemente aspectos sectoriales y se constituye en simples ayudas a los beneficiarios, en lugar de incitar a los actores locales, que son promotores de proyectos, a que se doten de las competencias necesarias para realizar acciones en tanto que autores, y así asumir el futuro del territorio. ¿De acuerdo? El enfoque descendente debe permitir la movilización de medios, ¿no? Eso se ve, ¿no? Esas transferencias que se hacen y que se están haciendo por lo general la última parte se hace casi en el último trimestre, ¿no? Entonces la ejecución de los niveles regionales o locales sale más baja. De esos medios financieros, administrativos, legislativos, que también deben los entes rectores deben brindar el sustento legislativo, o deben emitir esas legislativo, entendiéndose también como lo que son esas normas emitidas por el Ejecutivo, ¿no? Mientras que el proceso ascendente se encarga de dar contenidos concretos a los proyectos basados en la realidad del terreno, ¿no? Es decir, desde arriba nos acompañan con lo que es recursos, establecimiento, algunos lineamientos, también algunas, con normativa también con aspectos regulatorios, de alguna temática que queramos atender, y desde abajo se da contenido a lo que se tiene que hacer, ¿no? Por eso se dice, son los contenidos concretos a los proyectos proyectos, entendiéndose también como con el resto de intervenciones que se van a realizar en el territorio, ¿no? Y así, estos enfoques entonces confluyen en un análisis territorial integral, y eso les voy a compartir una lectura eh, para que lean un poquito más al respecto. Y se dice que a menudo se ve que están enfrentados estos enfoques dentro de las ideologías y las prácticas de desarrollo, así como el ordenamiento del territorio, ¿no? La ordenación territorial. Es preciso reconocer que uno de los retos actuales reside en el hecho de que estos dos enfoques se vuelvan complementarios. Es un reto, ¿no? Para todos los actores. El análisis territorial integral debe ser, por lo tanto, debe buscar la articulación de las orientaciones y de las directivas desde arriba con las voluntades y la movilización desde abajo. No es el óptimo. Yo les digo, ¿ustedes creen que eso se da ahora en nuestro país? Entonces tenemos esa articulación, ¿no? Y otro concepto más es el planeamiento estratégico con enfoque territorial, que esto lo ha planteado el ente rector, y esto se puede visibilizar en la metodología que está planteada en una guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado. El ente rector está trabajando las guías también para lo que son los niveles provinciales y distritales, pero han hecho un planteamiento aquí, ¿no? De lo que es el planeamiento estratégico con enfoque territorial. ¿No? Planeamiento estratégico ya hemos hablado, ¿no? De este proceso sistemático que considera elementos del pasado, presente y de futuro, ¿no? Que se llega a establecer lo que son unos objetivos o unas prioridades, ¿no? Y este enfoque territorial, que ya lo hemos ahorita conversado, ¿no? También se puede articular con lo que es el planeamiento estratégico. Y esa es la mirada, cuando hablamos de planeamiento estratégico con enfoque territorial, es la mirada que se da o que debe aterrizar en estos instrumentos que son los planes de desarrollo concertado, ¿no?
Entonces se reconoce este planeamiento estratégico con enfoque territorial para determinar las posibilidades futuras de desarrollo y las condiciones de bienestar de sus habitantes del territorio. El papel del territorio, los sectores que en él operan y los factores exógenos. Por lo tanto, se constituyen un soporte teórico, metodológico, que permite construir y definir una estrategia de desarrollo, ¿no? ¿Qué es esa estrategia de desarrollo? ¿No? A partir de las características y realidades propias del territorio, a fin de alcanzar la imagen compartida y deseada de futuro. Asimismo, este proceso, el planeamiento estratégico con enfoque territorial, concibe el territorio como una construcción social, ¿no? Como lo hemos ya comentado, producto de las interrelaciones y decisiones de los actores locales, en un espacio geográfico, ¿no? Estas decisiones es producto de estas interrelaciones y decisiones, ¿no? Que van, como les comentaba, nuestros gobiernos locales que van cambiando, van modificando su territorio, son los que están más cerca del territorio, lo están reorganizando, de repente te reasignan una zona industrial, la mueven, dan permisos para zonas residenciales, nuevos proyectos, la municipalidad, los gobiernos locales entienden esos permisos en el marco de sus competencias, y te van, y debería, en el marco de un ordenamiento territorial, de una manera ordenada, ir determinando ese crecimiento del territorio, ¿no? Esta zona va a ser residencial, esta otra zona va a ser industrial, ¿no? Esta zona de acá es para esparcimiento, esta zona va a ser, todas estas grandes zonas tienen más, se le llama como carácter productivo, ¿no? Entonces, esas zonas nunca deberían llegar a ser, por ejemplo, para zona residencial. Entonces a veces se ven zonas como grandes hectáreas, que hay mucho tráfico de terrenos y que de repente, por una falta de digamos, de una visión de lo que es organización de un territorio, y a veces por temas, digamos, de un desinterés de hacer las cosas mirando los resultados que se quiere lograr en un territorio, entre otros males que aquejan que también se presentan y que aquejan a la gestión pública, no se tiene en cuenta. Entonces, hay zonas de un territorio que pueden tener vocación productiva y de repente se empiezan a vender ahí, o se empieza a ceder permisos para construcción de zonas residenciales, y quitando esa oportunidad de poder explotar esas tierras, ¿no? Ese territorio de una mejor manera, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, esto se puede ver en las micro o las zonificaciones ecológicas económicas, ¿no? Y ahí se ve bastante esto de esa vocación, esas características de los territorios, ¿no? Que tienen, y también ayudan mucho para esta determinación, ¿no? Ya que estoy hablando de ordenamiento territorial, aquí reafirmo, porque creo que ya lo había comentado en una sesión pasada, que cuando hacen la consulta de lo que es el planeamiento o el plan de ordenamiento territorial, dicen cuál es la relación con con estos planes de desarrollo concertado, es que deben contribuir a lo que son los resultados que se plantean o los objetivos que se plantean en estos planes de desarrollo. Bien, porque uno ordena el territorio para, no es al revés, uno no tiene resultados para después ordenar el territorio, sino uno lo ordena para poder obtener esos resultados que quiere, ¿no? En las diversas temáticas. Entonces, se menciona que se considera el territorio como una construcción social, producto de las interrelaciones y decisiones de los actores locales en un espacio geográfico en torno a un proyecto de desarrollo concertado. No, el término proyecto se puede usar no solo como proyecto de inversión pública, sino como como paquete de intervenciones también, ¿no? Y esa es la idea, el concepto que se pretende dar aquí en esta redacción. Y dice que el territorio se caracteriza por, uno, la existencia de una base de recursos naturales específica; dos, una entidad particular entendida como historia y cultura local; tres, relaciones sociales, institucionales y forma de organizaciones propias, características de ese lugar; y cuatro, determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso y de la riqueza, ¿no? ¿No? Todos nos dedicamos a algo, ¿no? En esta vida, ¿no? Justamente todos y todas somos somos el fin último, digamos, de los resultados que se quieren lograr con estas intervenciones y lo que se plantea en estos instrumentos de planeamiento, ¿no? Entonces, por eso la importancia de lo que es la actividad económica en los territorios, ¿no? Que son estos motores que mueven al resto de variables.
Estas características le imprimen al territorio una identidad que lo hace único y que evidencia que el territorio no es solo un soporte geográfico de recursos y actividades económicas. Esa es la definición que da este plan. También es importante tener en cuenta lo que es la estrategia de desarrollo de un territorio, ¿no? En gran resumen, una estrategia es qué es lo que identificar qué cosas queremos sacar adelante en un territorio y cómo lo vamos a hacer. Ese es el cómo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? ¿No? De repente en Piura o en Cusco, o en La Libertad, ¿no? Identificamos ciertas potencialidades, en Piura lo que es por ejemplo, lo que es la uva, ¿no? Que nunca nos hubiéramos imaginado que en la zona norte del país iban a estar exportando la uva, ¿no? De manera, con mucha, de manera muy productiva y eficiente, ¿no? También hay otras potencialidades, como el tema ahí que se tiene, y esa es la identificación que se tiene que considerar para identificar estas potencialidades, por ejemplo, que tienen mucha radiación solar, ¿no? Tienen ahí proyectos de caña, ¿no? Estos del etanol, ¿no? Y ahí alguien que trabaja en estos grandes proyectos me comentaba que los enviaron a Brasil como parte de estos estudios que hace el sector privado para capacitar, porque en Brasil son pioneros en estos temas de etanol, ¿no? Que es producto de la caña, y les comentaron que les decían, mira, por poner una cifra, ¿no? Acá nosotros por hectárea sacamos, por decir, 10 toneladas, en estas condiciones, ¿no? En esa zona norte, donde ustedes quieren hacer este desarrollo, este proyecto privado, por hectárea, por las condiciones, la radiación solar, la altitud, la humedad, etcétera, ustedes pueden sacar hasta 15 toneladas. No, mira, los pioneros que lo tienen tan desarrollado 10 toneladas y acá solo por las condiciones, ¿no? Esas son las potencialidades, ¿no? Pueden sacar hasta el 15 toneladas por hectárea. Entonces ya si dejan de lado este proyecto, ya es cuestión de ustedes, ¿no? Ya que no quieren aprovechar esas potencialidades. Entonces, decir, ¿cuáles son esas potencialidades que tenemos en el territorio? Y esto es lo que vamos a sacar adelante. ¿No? Tenemos de repente tenemos esta vocación productiva en temas de productos agrícolas, entonces vamos a promover el desarrollo de esta producción y a la vez la industrialización de los productos que se obtengan, no solo exportarlos así como commodities, no materia prima que va saliendo sino de la producción, sino vamos a transformarnos. Entonces esas son las prioridades, se establecen cuáles son las prioridades del territorio y después se establece la estrategia de desarrollo. La estrategia, ¿cuál es la estrategia? Vamos a hacer estos 5, 6, 8 puntos para poder sacar adelante eso que hemos priorizado en el territorio, ¿no? Entonces la noción de estrategia, como ya se sabe, es bastante antigua. Sus primeras conceptualizaciones se asocian con las compilaciones de Sun Tzu. De repente algunas de ustedes ya han leído lo que es El arte de la guerra, que es esta obra tan conocida de él, donde se realizó un esfuerzo de síntesis de un conjunto de enseñanzas populares, hizo Sun Tzu, ¿no? Ya se habla de estrategia. Se asume, por tanto, el concepto de estrategia aplicado a la guerra en este caso. Tenemos en Grecia antigua, por su parte, se consideró como el arte de conducir tropas a la victoria. ¿No? Y había grandes pensadores, ¿no? Que eran unos maestros de la estrategia, ¿no? El ser humano siempre tiene capacidades, siempre ha sido, ¿no? Ahora estamos con tecnología, pero con tecnología tenemos muchas más, más recursos para salir adelante, ¿no? Pero siempre esa genialidad humana ha estado en toda la historia. Y aquí se dice que es interesante que las primeras manifestaciones del concepto de estrategia guardan relación directa con los aspectos relacionados al territorio, ¿no? Tenemos una imagen del Sun Tzu, una de las carátulas de una de sus obras, y la otra es una de las batallas de las Termópilas en Grecia, ¿no? Y en términos simples, la estrategia es el cómo se llegará a cumplir los objetivos planteados en un territorio para lograr su desarrollo. Es decir, la noción de planificación estratégica y de estrategia misma se compone de dos grandes factores que es necesario destacar. Uno orientado a la definición de los pasos necesarios para alcanzar el objetivo, es decir, cómo se va a realizar el cumplimiento del objetivo. Y otro relacionado a la priorización de las acciones de acuerdo al grado de relevancia o incidencia en el cumplimiento del plan, ¿no? De mayor o a menor grado, ¿no? Entonces aquí también hay pues, un componente, si bien aquí hablamos por un lado está orientado a cómo se va a realizar, ¿no? Cómo se va a realizar el cumplimiento de este objetivo. Y por otro lado también hablamos de priorización, ¿no? O sea, por un lado vamos a hablar del cómo,
que es lo que hace que sea algo, esto tenga una mirada estratégica, ¿no? Es qué cosa voy a hacer, y por otro lado es que voy a priorizar también, ¿no? Pero también hay un factor que es el tiempo, ¿no? Hay que considerar un factor que es el tiempo, que también le da carácter estratégico, que los procesos de desarrollo eh, de las personas, que están vinculados con las personas, por lo general son de largo plazo, ¿no? Como lo que es educación, ¿no? ¿Cuántos años se necesita brindar un servicio educativo a una persona, ¿no? Para poder culminar de prepararla para la vida, para poder incorporarse en un mercado, para poder subsistir de la mejor manera y cumpla lo que se plantea en esta vida, sus objetivos, ¿no? ¿No? Lo mismo con el tema de salud, ¿no? Y a la vez esto, con esa mirada del ciclo de vida, también va empalmando, de acuerdo a los ciclos de vida, como por ejemplo lo que es el ciclo de las personas adultas mayores, con otro tipo de servicios, ¿no? Y así. Ahora vamos a ver ahí algunas intervenciones. Se dice, Jaime nos comenta, ¿se podría decir que un punto de partida del enfoque ascendente es la ZE, zonificación ecológica y económica? Ya, no se podría decir eso porque la ZE es un insumo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Jaime? Mira, la ZE es un instrumento que recoge mucha información del territorio, ¿no? Por capas, además tienen son los mapas. No sé si has podido revisar alguno de estos instrumentos, y ahí puedes encontrar capas vinculadas a temas productivos, a temas culturales, institucionales, calidad de suelos. Entonces es como es una base de datos, se le puede llamar así, con bastante representación cartográfica, y esto sirve más como insumos del territorio que contribuyen o sea, no es en sí un proceso, ¿de acuerdo? Pero tú nos preguntas, ¿se podría decir que es un punto de partida? Digamos que sí, podría, o sea, punto de partida, como proceso no, pero sí como punto de información sí. Sí, mejor entender, porque cuando hablamos de lo que es el bottom-up, está enfocado más como que en estos procesos de planeamiento, ¿no? Hay que considerar las prioridades del territorio, los problemas del territorio. Es como más esa actitud de decir, oye, mira, nosotros vamos a darle esta mirada de que todas las intervenciones y toda la articulación que hagamos con el gobierno regional o con el gobierno nacional, dependiendo en el nivel que nos encontremos de gobierno, en el gobierno que nos encontremos, tendríamos que nosotros dar esa mirada, decir, ponernos un poco fuertes y decir, mira, estas son las prioridades. Yo sé que tú tienes una política, una PGG, pero estos son los proyectos, estos son los problemas en este caso que tenemos en mi territorio, y de repente en la PGG no se está considerando. Podría darse el caso, ¿no? Si sea el caso, genial. Si sí se alinea y se ha considerado, excelente, ¿no? O de repente pueden haber políticas nacionales que todavía no tocan un problema que esté en el territorio. Entonces como nivel de base de datos sí se podría, digamos, es parte de ese punto de partida, pero como proceso, el proceso sería más de consenso entre los actores, y va a utilizar este instrumento que es la ZE para lo que es el bottom-up. Hugo nos comenta, no se da esta coordinación integrada porque planifican desde el escritorio sin conocer la realidad empírica. Sí, se da bastante eso, Hugo, se da bastante lo que no se conoce mucho lo que es el territorio, y además de no conocer el territorio, pero hay gente que sí conoce, por eso cuando uno trabaja en estos procesos, hay que saber identificar eh, a estas personas que manejan estos temas, ¿no? Que tienen, uno, conocimiento del territorio, y otro, tienen esa mirada de poder articular todos estos temas, ¿no? Esa mirada y la voluntad también, ¿no? Esa mirada de querer, esa mirada holística y de resultados también, ¿no? Esa actitud de una gestión por resultados. Entonces nos hemos quedado en que también hay que considerar aquí el componente tiempo como parte de lo que es el término del estratégico, y también después se usaron aquí, por ejemplo, las temáticas para lo que es el planeamiento y las estrategias de óptimo y Pareto, ¿no? En donde se dice que
esto se dice que del 20% de unas actividades que se hacen en una empresa, en el Estado, o del 20% de objetivos que voy a priorizar, de estos 20, este 20%, por ejemplo, de 10 objetivos, si es que así se tuviera en un territorio, no, dos de ellos son los que generan el 80% del bienestar de la población. Eso es lo que dice esta teoría óptima de Pareto. Y esto nace de un estudio que hizo Pareto, en el cual identificó que en la sociedad, de su entorno, y que se entiende que en todo el mundo sucede esto, el 20% de la población, mejor dicho, el poder político y riqueza está concentrado en el 20% de la población, ¿no? Y asimismo, en otros estudios usó esta terminología, esta metodología del óptimo de Pareto, que fue en la gestión de calidad en los años 60, que la aplica Joseph Juran, ¿no? Entonces, él identifica por estudios de calidad de empresas, ¿no? Que el 20% de las causas de la calidad, que en el 20% de ciertas actividades o ciertos temas son causa que influyen de manera muy, casi al 80% o muy fuerte en lo que es la calidad de los productos o los servicios que se brindan en una empresa, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea del óptimo Pareto, ¿no? Saber que en ciertas actividades, en ciertos objetivos, en ciertas acciones estratégicas, que en un mínimo número se concentra lo que es, digamos, toda esa fuerza para poder contribuir al bienestar de la población, ¿no? Por eso, eso también respalda lo que es la priorización de los temas que se van a tratar en un territorio. ¿No? Y aquí una de las frases de Sun Tzu, ¿no? Él dice que la excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin pelear, ¿no? Una gran frase de Sun Tzu, ¿no? Él ya tenía una visión, ¿no? Ya se hace uno de los grandes pensadores, ¿no? Entonces, sin pelear y uno va ganándole al enemigo, ¿no? Y él hizo muchos planteamientos en batallas que se hicieron en los territorios de China en ese entonces y fueron muy exitosas, ¿no? Se habla hasta en participación de mujeres también en estas, como parte de estos ejércitos. Aquí cabe mencionar también lo que es el índice de competitividad regional, que, que, que también mira lo que son ciertas dimensiones de los territorios, del nivel regional o del departamento, ¿no? Que es el entorno económico, infraestructura, salud, educación, tema laboral y el institucional también, cómo se encuentra, ¿no? Entonces, también mirar que este índice, esta, esta metodología de medición de cómo se encuentra un territorio, contempla también estas dimensiones, esta realidad de los territorios, ¿no? Lo menciono porque se usa bastante para tener en cuenta el nivel de desarrollo de un territorio, ¿no? Y también ellos hacen un comparativo entre lo que es nivel de competitividad y lo que es la pobreza, ¿no? De manera opuesta, ¿no? Que hay una relación opuesta, digamos, ¿no? Entonces se puede ver que, por ejemplo, en el lado izquierdo del mapa se ve que el lado azul, mientras más competitivo, los territorios que son más competitivos, la idea es que también a la vez, cuando hay menos competitividad, ser más pobre, ¿no? Y ahí les dejo para leer, para tener en cuenta, en consideración, cuáles son los componentes de cada una de estas temáticas que se usan para generar este índice de competitividad regional, ¿no? Que es más se obtiene midiendo cada uno de estos temas y sacando un promedio, ¿no? De manera de promedios ponderados, ¿no? Es una metodología de índices que se usa para determinar esta medida. Vamos a lo que son las normas relacionadas. Vamos viendo ahí unos comentarios. Mer nos comenta, creo que uno de los problemas es el escaso interés de los burócratas para desarrollar propuestas. Un claro ejemplo es el sector de educación. Sí, es verdad, hay una falta de interés, ¿no? Una falta de interés y a veces está vinculada con el desconocimiento también, ¿no? Es importante, Mer, eso, aquí digamos que los funcionarios o funcionarias siempre puedan guiar a los equipos porque son quienes lideran, ¿no? Los equipos, y que sean verdaderos líderes, ¿no? No que sean jefes, no que sean líderes, que con la mirada de líderes o lideresa, es decir, esas personas que son capaces de motivar a su equipo,
¿no? De creerse una idea, de proponer resultados, de generar cuáles son las rutas hacia dónde su equipo tiene que ir, ¿no? Cuáles son y alinear todo esto con las rutas las grandes acciones estratégicas de la entidad, los objetivos que se quiere cumplir como entidad, ¿no? Entonces los líderes, el líder siempre está mirando cuál es la misión, la visión de su entidad, o la visión del territorio, que ahora se le llama en la metodología la imagen del territorio deseado, para los temas, para lo que es las entidades del sector público. Y de eso se trata un poco, ¿no? Que haya compromiso, que sean gestores, que digan, nosotros si queremos mejorar estos temas de acceso a agua y saneamiento, tenemos que gestionar de repente estas alianzas con ciertos actores del nivel nacional o del nivel regional, y sabemos que tenemos recursos escasos, entonces tenemos que priorizar estas temáticas, porque es lo que vamos a hacer, ¿no? Trabajar estas prioridades, ¿no? Y si en caso, cuando falten recursos, como dicen a veces, el problema no es la falta de recursos, también es la falta de gestión, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de trabajar ¿no? en el nivel regional, y muchas veces lo que no se tenía con recursos se obtenía por gestión, y se podían sacar productos que eran muy necesarios presentar, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí se puede, ¿no? O sea, no de una manera óptima. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero sí se logra, ¿no? Se logra avanzar. Y con eso a la vez se van generando los resultados, empoderamiento de las personas que están al interior de las entidades, y se va avanzando, ¿no? O sea, luego nos comenta, a ver, tenemos después de Mer, Federico nos dice, el diagnóstico territorial tendrá que ver algo con la demarcación territorial. Bueno, se mira lo que es se mira demarcación territorial considerando que tenemos distintas competencias jurisdiccionales, ¿no? De los distintos actores que hay en el territorio. De esa manera sirve poder mirarlo, ¿no? Porque después también se sirven para el análisis, ¿no? Al momento de terminar estas representaciones del territorio, ¿no? Te ayuda bastante con estas áreas de demarcación que generan estos mapas también de las zonas. Y también esa demarcación territorial también podría servirte de repente en lo que todavía se presentan conflictos entre los diversas jurisdicciones. Entonces tú, por ejemplo, si quiere hacer planeamiento en un territorio, ¿no? De manera integrada, tendría que considerar esas diferencias también que hay entre los distintos territorios, ¿no? De repente tengo un área natural protegida, o un área de conservación, o un gran bosque, o cualquier otro tipo de recurso, ¿no? Como de repente algunos recursos mineros, metálicos, no metálicos, como gas. Entonces tengo que considerar si en realidad, si hay un conflicto, hay conflicto entre esos, por temas fronterizos entre distritos o provincias, entonces va a ser complicado poder llegar a negociar con esos gobiernos y que ellos se pongan de acuerdo entre las poblaciones de los mismos territorios, ¿no? También de eso te podría servir. Después nos comenta Cristian, cabe resaltar que este índice debe tener muy presente los gobiernos regionales como indicador principal. Ya, sí, los gobiernos regionales deberían tenerlo. Así es, totalmente correcto. Hay algunos gobiernos, como La Libertad o Piura, que han generado una metodología de un índice de desarrollo territorial. Ojo, les recomiendo por ahí que le den una chequeada, ¿no? Lo googlean y lo van a poder encontrar, ¿no? Hay una metodología desarrollada que está ahí aprobada con la respectiva norma del nivel regional. Y se dice principal para tener una métrica de cómo están. Así es. Después pasamos a lo que es la parte normativa. Esto se lo comento brevemente. La Constitución política siempre, desde el inicio hemos mencionado que hace referencia a lo que es el planeamiento estratégico, y menciona también este planeamiento estratégico de los territorios. Tenemos la ley de bases de descentralización, también como ya lo habíamos comentado, ¿no? Habla también de estos territorios, departamentos, gobiernos, y de las provincias y distritos también, que se tiene que considerar lo que es el planeamiento. Donde se menciona ya en mayor detalle son los planes de desarrollo concertado, son estas leyes orgánicas de gobiernos regionales y municipalidades, ¿no?
ahí encargan a las gerencias, a los respectivos órganos de planeamiento de estas entidades, que son quienes tienen que formular, tienen que hacer seguimiento y evaluación de estos planes. Bien, y también mencionan a lo que son los consejos de coordinación regional y local, como espacios para brindar en estos espacios se genere lo que es opinión consultiva, ¿no? Aunque a los consejos de coordinación del nivel local les dan los empoderan más, ¿no? La ley orgánica de municipalidades les da una facultad, una función en sí, le da una función más de liderar un poco este proceso también de formulación conjuntamente con el órgano de planeamiento. Y tenemos también lo que es la directiva 01 del 2017, donde se establece, ¿no?, el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, y que es a lo que se alinea la metodología de formulación de estos instrumentos. ¿Cuáles son los tipos de planes o qué planes tenemos de los PDC, ¿no? Tenemos el Plan de Desarrollo Regional Concertado, tenemos los planes de desarrollo local concertado provincial y los planes de desarrollo local concertado distrital. ¿Ya? Entonces yo hago la consulta aquí. Estos planes, por ejemplo, aquí este plan ¿de quién es? Este plan de desarrollo regional concertado. ¿Se podría decir que es del gobierno regional? Lo mismo para el caso de los planes de desarrollo local concertado provincial y distrital. Parece que sí o no. Parece que sí, ¿no, Mer? Parece que es del gobierno regional, ¿no? El plan. Tenemos otra cerrado. También, Cristian dice, deben estar alineados a la región. Ya, Cristian, sí, deben estar. Cristian Mer nos dice lo usual, ¿de acuerdo? Lo que sí, y aquí Joana también nos dice, parece que sí. Ya. Entonces, aquí hagamos nos preguntamos, entonces, si tenemos los PDC, llamémosle así, que son los planes de desarrollo concertado, pueden ser del nivel del departamento, de la provincia, del distrito. Y también por otro lado tenemos los, ahí está, entonces Mera está diciendo que son quienes los formulan, ¿no, Mera? Ahí está, ya estás un poco ahí agarrando el hilo. Estos son los planes estratégicos del territorio. Y después tenemos nosotros, la consulta es, tenemos unos planes institucionales, ¿no? Entonces, como sabemos, en estos planes estratégicos, ¿no?, bien sea el PI o los PDC, ¿no?, porque tenemos nosotros que son los operativos, ya donde están todas el conjunto de actividades de estas ejecutoras, de estas entidades públicas, que ya son cúmulo, un grupo de actividades, ¿no?, que van a contribuir a los planes estratégicos institucionales o a las acciones estratégicas, ¿no? Cada grupo de actividades está relacionada con una acción, una AI, acción estratégica institucional de este plan estratégico institucional, y a la vez estas acciones estratégicas institucionales contribuyen a objetivos estratégicos, entre comillas, institucionales. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el responsable del cumplimiento? O sea, por ejemplo, del PI del gobierno regional, ¿no? Razonemos ahí, o reflexionemos, más que reflexionemos quién es el responsable. Si solo es una persona, tenemos que identificar una persona dentro del gobierno regional y decir quién es el responsable del cumplimiento de los objetivos de su PI, de su plan estratégico institucional. ¿Quién es el responsable ahí, no? Y después nos preguntamos, ¿podríamos identificar un solo responsable para un plan de desarrollo concertado? ¿Hay un solo responsable? Entonces esas preguntas nos hacen reflexionar. Y ya, para no extendernos a ver, nos dice, son los gobiernos regionales y locales quienes lo formulan, pero se deben alinear las políticas de cada sector o ministerio. Sí, es verdad. Así es, así lo dice la norma, lo dice, debe ser revisado la LOPE, ¿no? El decreto supremo que aprueba el reglamento de estas políticas nacionales. Entonces sí, se tienen que alinear, así es. Y de cada sector o ministerio que emiten los docentes rectores. Pero aquí tenemos que tener claro esta diferenciación. Los PDC son planes del territorio, entonces no son de las entidades. Como bien decía Merck, ¿no?, ya ahí fue un poquito reflexionando, y se dice que ellos lo formulan y lideran la formulación de estos instrumentos. Y los PI y los POI sí son de las entidades, ¿no? Los únicos responsables de los cumplimientos de los objetivos que están planteados en sus respectivos planes de la entidad, de la institución,
En este caso, la responsabilidad recae pues sobre los alcaldes y los gobernadores regionales, ¿no? Que son la cabeza de estos pliegos o de estas entidades públicas. Mientras que de estos planes de desarrollo concertado, digamos que lo lideran o lo promueven los líderes, los líderes o los actores viendo como entidades de los territorios, ¿no? Que son los gobiernos regionales, las respectivas municipalidades son quienes promueven y quienes lideran el proceso de desarrollo en sus territorios, ¿no? Para la mejora de las condiciones de vida de las personas, ¿no? O la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, eso es un poco la diferencia que hay con estos planes institucionales. Y el proceso de formulación de estos planes de desarrollo concertado se enmarca, ¿no? Como veníamos ya repitiendo, en este ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, ¿no? Donde vamos a trabajar en el marco del conocimiento integral de la realidad como primera fase, en la segunda fase del futuro deseado, en la tercera fase que son políticas y planes coordinados, y la última fase de seguimiento y evaluación para la mejora continua. Hay ciertas consideraciones y acciones previas, ¿no? Ahí es, no solo es acción previa, sino consideración también. Entonces hay unas acciones y consideraciones previas, ¿no? Tenemos que estos planes tienen que alinearse a lo que son estos instrumentos, bien son la visión del Perú al 2050, hemos conversado un poco de esta visión. Tenemos lo que son las políticas de Estado, tenemos lo que son las políticas nacionales también, como lo mencionaban ustedes. Perdón, un segundito que me está presentando unos errores técnicos, ya. Y estas políticas de Estado, ¿no? La visión al Perú al 2050, porque es las aspiraciones que tenemos como país y que son generales, como conversábamos, ¿no? Los planes de desarrollo concertados se van a alinear a estos ejes de la visión, estos 5 ejes de la visión. Hay que identificar con qué eje, a qué ejes contribuyen, porque siempre tenemos que considerar bastante qué es lo que quiere la población, hacia dónde queremos ir como país también. Y las políticas de Estado, en algún momento este esquema consideraba la política general de gobierno, ¿no? El ente rector había establecido que también tenía que estar la política general de gobierno, pero reflexionando y entendiendo que estos planes estratégicos territoriales deben contener los objetivos de un territorio y las prioridades de un territorio, y que estos se enmarcan en la realidad de este territorio, no la realidad de un partido político o de una gestión de gobierno. ¿Cuál es la realidad del territorio? Sobre la evidencia que hay de ese territorio, y como un participante, no, a veces no se conoce qué es lo que se tiene en el territorio. Y no solo eso, sino también a veces no se conoce, no sé si es gestor o gestora pública. No, ver cómo muevo todos estos recursos, cómo los organizo, cómo interactúo con esta serie de sistemas administrativos que hay que marcan o que dan soporte a lo que es gestión pública, y también esa mirada a veces no se tiene en cuenta esa mirada también de esas alianzas con el sector privado, ¿no? con todos los sectores que hay en el territorio, ¿no? Esa es la diferencia entre, ya cuando uno empieza a tener en cuenta también ciertos temas que van más allá de la gestión interna de una entidad, y estamos hablando de lo que es gobernar, ¿no? Entonces vamos a ver el perfil de esos gobernadores o gobernadoras o alcaldes y alcaldesas, si tienen ese perfil de gobernantes en sí, ¿no? O de repente, o si son más administradores, ¿no? Más como de una entidad, ¿no? Porque también hay que gestionar al interior, para están estas gerencias municipales o regionales, gerencias generales regionales, ¿no? Para lo que es gestionar al interior, ¿no? La parte administrativa de una entidad, pero también hay que ver la parte de gobernar, ¿no? Poder equilibrar, saber negociar con miras, con miras a obtener en realidad lo que se quiere, ¿no? Lo que es mejor para la población. Entonces, estas políticas de Estado son perennes en el tiempo o de un determinado tiempo, y no van cambiando de acuerdo a lo que es el cambio de gobierno, ¿no? Como lo que sí pasa para lo que es la política general de gobierno, esta PGG, ¿no? Se establecen grandes ejes,
de prioridades de nivel nacional. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que en el marco de esos grandes ejes es a donde se destina lo que es el territorio, ¿no? Perdón, el presupuesto, los recursos financieros. A ver, aquí está pidiendo acceso Juan Baldomero, él estuvo en las primeras clases, le voy a dar, porque no le han dado acceso. Entonces, eso, ¿no? Eso es un poco también, no podemos desvincularnos y decir, oye, aquí en el territorio se hace esto y se acabó, no, también tenemos parte de esa gestión, ¿no? Que se tiene que hacer con los otros niveles de gobierno, ¿no? Mirar un poco también la política de gestión pública, pero ya más al nivel de las entidades, ¿no? Porque las entidades son quienes van a recibir los presupuestos y esto se va a aterrizar en los planes operativos institucionales, en el marco ya de todo lo que hemos conversado y que vamos a ver un poco más a detalle en la siguiente sesión, nuestros cuadros de necesidades, ¿no? De esta identificación de los requerimientos para las actividades de la entidad. Y las políticas nacionales, porque se establecen también en el marco de la visión para dar solución a problemas públicos que están del país, presentes en el país. Asimismo, hay unos espacios, bueno, hay un espacio y dos actores que son muy importantes en este proceso de elaboración o de formulación de estos planes de desarrollo concertado, bien sean del nivel regional o local. Tenemos lo que son los consejos de coordinación, bien sean del nivel regional, provincial o distrital, que como les comentaba son estos espacios políticos y técnicos, y donde también participa la sociedad civil en representación de grupos de la población, que hay que mejorar esa representatividad, ¿no? En donde se van presentando temas importantes como ya las propuestas de objetivos, ¿no? Los objetivos, o también temas como es la primera evaluación que se hace al plan anterior, ¿no? Porque cuando empezamos la formulación se tiene primero que hacer una evaluación de resultados. Ya contamos con un plan de desarrollo concertado, se evalúa, se ve cómo esos objetivos han ido y cómo se han ido comportando en el tiempo, ¿no? Se hace un análisis histórico, digamos, de esta información hasta la fecha, y eso se tiene que presentar a estos consejos de coordinación, ¿no? Para involucrarlos, porque son parte, ¿no? Estos actores políticos, y se entiende que también tienen sus cuadros técnicos, también tienen que ir, más que teniendo conocimiento, involucrándose también con estos procesos, porque ellos también contribuyen a estos objetivos, si es del nivel regional, los provinciales, los distritales también, y si es del nivel provincial, los distritales, ¿no? Lo mismo pasa con los distritos también, ¿no? Ellos tienen que involucrar a los actores del distrito. Entonces también están los órganos de planeamiento, aquí esto está súper claro, son quienes lideran estos procesos, ¿no? Dentro de los gobiernos regionales, como comentaba Merck, dentro de los gobiernos regionales y locales ellos son quienes lideran la formulación de estos planes, de la formulación de los planes de desarrollo concertado, y dentro de ellos tenemos a estos órganos técnicos, ¿no? En el caso del gobierno regional, la gerencia de planeamiento, el presupuesto de acondicionamiento territorial y las gerencias de oficina de planeamiento para el caso de las municipalidades. Y tenemos el Consejo Regional, el Consejo Municipal, que es el ente que aprueba, ¿no? Que aprueba estos instrumentos, y todo esto está en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipalidades. Los planes de desarrollo concertados se enmarcan, tienen que considerar además que el gobierno, que se enmarca en un trabajo previo, antes de empezar la formulación, se tiene que presentar, como les comentaba, a los consejos de coordinación lo que es el informe de evaluación de resultados. Así no se tiene que elaborar una propuesta de equipo empleado y un cronograma de trabajo para su aprobación. Cabe mencionar que estos pasos ya los estoy tomando en cuenta de la metodología planteada por el CEPLAN, ¿no? Ellos han trabajado y han publicado ya casi en versión final, la guía para la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, y van a considerar esa misma estructura para la formulación de los provinciales y distritales. No es muy similar, ¿no? Pero para el caso de los niveles de gobierno provincial y distrital, va a haber sobre todo en la fase 2 van a haber unos cambios, porque ahí es lo que se tratan y se usan metodologías para lo que es proyecciones o determinación de metas a futuro, que va a ser un poco más simplificado, ¿no? Entonces, aquí también se plantea, además del equipo empleado, que lo conforman
personas con mucho conocimiento del territorio, personas de entidades que tratan temas, distintas temáticas y que son técnicos que manejan, técnicas que manejan estas temáticas, puedan ser temas de primera infancia, puedan ser lo que es temas de educación, pueden ser temas vinculados a temas productivos, hidrobiológicos, temas de repente de promoción de lo que es la micro y pequeña empresa, temas ambientales. Entonces, es importante que puedan ser parte de este cuadro técnico, puedan ser parte también de este equipo de trabajo que lo va a liderar el órgano de planeamiento de la entidad, ¿no? Y entonces se presenta este equipo empleado, se tiene que conformar y a la vez establecer un cronograma de trabajo que el ente rector alcanza unas matrices en Excel, ya con un formato establecido, preestablecido. El gobierno regional o local puede ajustarlo dependiendo de las características propias o de las circunstancias en las que se encuentra, ¿no? Respecto también a los plazos. Y se dice que aquí el gobernador o los alcaldes, alcaldesas convoca al Consejo de Coordinación mediante la Secretaría Técnica para tratar estos puntos, ¿no? Presenta el informe de evaluación de resultados, el IR, y la propuesta de equipo empleado para conocimiento y el cronograma de trabajo también para su aprobación. Ya, más que aquí, más que aprobación es como una validación en sí, ¿no? Una validación que dan porque en el caso del regional dan opinión consultiva. Y se acuerda el inicio, en realidad esto, como le digo, esto es la metodología, ¿no? Que está planteada, pero en realidad, más que aprobación es validación. Se acuerda, después posteriormente se acuerda el inicio de la formulación del PLC. No es necesario, en el marco de la simplificación administrativa, no es necesario emisión de normativa para dar inicio al proceso, ¿no? ¿Cuál es la estructura de estos planes? De estos planes de desarrollo concertado, que ya lo habíamos visto, una presentación, una imagen del territorio actual, la imagen del territorio deseado, que era como la visión, objetivos, se plantean los objetivos estratégicos, los objetivos, acciones estratégicas del territorio, sea regional, provincial o distrital. Ahí mismo, en esa misma sección, se plantean lo que son los indicadores y las metas, y que esto ya hay unos formatos establecidos, y después se realiza una priorización de estos objetivos y acciones estratégicas, ¿no? Viendo cuáles son los que más contribuyen, cuáles son los más son imprescindibles, ¿no? Contribuyen más al desarrollo del territorio, ¿no? Porque de repente también algunos de los criterios, porque hay unos criterios para la priorización, podría ser también de repente cuánta población está involucrada en este objetivo, ¿no? Con el logro de este objetivo, ¿no? Entonces ahí se usa una serie de criterios para poder priorizar y se ponen los anexos del trabajo que se ha realizado en el plan, para el desarrollo del plan. A ver, tenemos unos comentarios. Tenemos de Ángel García. Ángel nos comenta, las políticas públicas deben ser monitoreadas a través de sus indicadores reales. Muchas veces necesitan ser actualizadas para beneficio de los ciudadanos. Una política pública puede ser un fracaso si no hay un resultado equitativo socialmente. Sí, totalmente de acuerdo, Ángel. Las políticas públicas, sí, tienen que ser medidas con estos indicadores, es que en realidad tenemos una carencia de indicadores, ¿no? Como ustedes saben, pero se usan los que más se acercan a los objetivos planteados en las políticas. Y ahora con esta metodología de políticas se plantean también la identificación de servicios, nuestros servicios que tienen que cumplir ciertos estándares, y ahí también se hace un seguimiento a la implementación de estos servicios, ¿no? Siempre con servicios de calidad, con miras al cumplimiento de esos objetivos planteados en las políticas. Y si no hay verdaderamente, si no, el resultado no se logra de manera equitativa, en realidad sí, hay un fracaso, más que en la política, de repente en la implementación de la misma, implementación y ejecución de esta política pública, sí. Sí, muy de acuerdo. Y puede pasar también esto porque a veces no se consideran las características, la realidad de cada territorio, ¿no? Porque es difícil también poder tener un instrumento de nivel nacional, porque son políticas nacionales por ver lo que se tiene,
que considere toda la gran diversidad, pues, de la problemática que hay en el país. De repente sí, por ejemplo, podemos tener un problema como de repente inseguridad ciudadana, de acuerdo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que es inseguridad ciudadana, ¿no? De repente están vinculados con acciones que atentan contra el orden interno que le llaman, y contra las personas, contra los bienes de las personas, ¿no? Si se puede, o contra las personas en sí, ¿no? Contra la integridad de las personas, ¿no? Y aquí hay unos indicadores como son esta percepción de la percepción de seguridad que hay en los territorios, y también se miden lo que son los delitos que se están cometiendo, ¿no? Pero de repente las causas, está bien, este problema público de inseguridad ciudadana puede estar definido teóricamente por evidencia que se usa aquí en Estados Unidos, en la China, de acuerdo, ese problema tiene un marco conceptual y tiene ciertos componentes también, ¿no? De repente hay que trabajar el tema de la capacitación al personal de la policía, de repente que va a tratar estos temas. Otro componente tiene que ver con la interacción también con la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, el gran ejemplo son estas rondas campesinas. Tenemos grupos organizados también en algunos sectores. Se trabaja la policía con los mismos, con la misma población, ¿no? Para organizarse, ¿no? Entonces, son distintos componentes, ¿no? Entre otros también hay infraestructura, un componente de infraestructura vinculado. Entonces, digamos, para atender ese problema hay de repente 5 componentes, ¿no? A, B, C, D, E. Pero de repente cuando uno va a un territorio de repente si uno va a Puno, o de repente uno va a San Martín, en la selva, o uno de repente quiere atender un problema que se presenta en un distrito, de una zona rural donde la policía no llega y se trabaja con rondas campesinas, entonces de repente había un programa presupuestal, ¿no? El 030, que era de seguridad ciudadana, y de repente no calza con esa realidad. Entonces, la política pública está vinculada con esos componentes, con ese problema público, pero también hay que tener en cuenta ese componente del territorio, ¿no? Esas características propias, de qué es, cuáles son las causas también, ¿no? De repente las causas pueden ir variando dependiendo de la realidad de cada territorio. Federico nos comenta, para que se dé cumplimiento a estos planes de desarrollo concertado, ¿qué deben hacer los gobiernos locales y regionales? Porque en mi región no se ve estos planes. No se habla mucho de los planes, seguro, Federico, ¿no? Entonces, tu pregunta es, para el cumplimiento o la implementación, ¿no? De estos planes de desarrollo concertado que hacen los gobiernos locales y regionales. Bueno, en realidad ellos tienen que poner por delante estos planes, ¿no? Las cabezas de las entidades, en general, como es primero tienen que dar a conocer el plan. Y en toda coordinación que hagan con otros actores, bueno, al interior también, ¿no? Con su misma, por ejemplo, en gobiernos regionales, con las direcciones regionales, con las unidades ejecutoras, que pueden ser grandes proyectos que hay dentro de los gobiernos regionales, ¿no? O distintos órganos que hayan sido creados para una función especial, ¿no? También con proyectos especiales o otras unidades ejecutoras que estén dentro de los pliegos a las entidades, cual fuera, bien de nivel regional, provincial y distrital, tienen que tener este documento muy presente. Y hay que también reconocer que los documentos, bueno, que no se ha tenido una metodología definida, y eso también Federico ha jugado en contra de mirar estos documentos, ¿no? De darles su verdadero lugar, ¿no? Entonces, con una mejora metodológica, donde se van a considerar, por ejemplo, también las potencialidades, qué es lo que queremos, se debe plantear cuáles son las prioridades, y en el marco de esas prioridades, uno sentarse al interior, bien sea con el equipo de la entidad o con los equipos de otras entidades con quienes se van a hacer intervenciones conjuntas. Entonces, en resumen, digamos que es mirar ese plan, bien sea para las actividades que se van a realizar al interior de la entidad y que se alineen a los objetivos, porque si el PI ya está bien alineado al PDRC o al PDLC, entonces si tu plan estratégico institucional tiene los objetivos que están bien alineados y las acciones estratégicas que se van a brindar, o los bienes y servicios que se van a brindar de tu entidad, están vinculadas con las acciones estratégicas del PDRC,
por ejemplo, entonces ya ahí nomás vamos para adelante, ya de manera, como ya se ha ordenado, para adelante. Y eso tendría que ser, ¿no? Siempre al momento de planificar al interior de la entidad, mirar esos objetivos de desarrollo, objetivos estratégicos del territorio, no sean los OER, OEP o OED, ¿no? De la provincia y distrito. Alejandro nos comenta, el problema es que no tenemos personas preparadas y que dominen el tema para formular estos PDC como punto de apoyo de las autoridades, así es. Y, y eso pasa también por la ausencia de una metodología, ¿no? O a veces también se tienen distintas metodologías, ¿no? Porque también hay consultores o personas que conocen la temática, pero digamos no tienen una metodología muy bien desarrollada. Pero también se da mucho desconocimiento, como dice Alejandro. Y Rodolfo nos dice, a mi parecer, que antes de elaborar un plan, primero se debe hacer trabajo de campo para tener información de primera y así poder realizar lo que verdaderamente es útil para el desarrollo. Así es. Sí, bueno, también se tiene información en los sistemas sin hacer trabajo de campo. Tenemos mucha información en sistemas de estos, que son de estos sistemas informáticos, de estos sistemas de los ministerios, ¿no? De los sectores, por ejemplo. Tenemos mucha información ya sin necesidad de salir a campo, ¿no? Pero también esa información secundaria, que se le llama información secundaria, se puede complementar con lo que es información primaria, que es que se encuentra, que se levanta en campo, ¿no? Con los expertos, con los conocedores del territorio, con algunas encuestas, con reuniones para poder identificar ciertos puntos. Bien, vamos a pasar todo esto, estamos ya con el tiempo, pero todo esto que les voy comentando tiene que ver mucho con todo el proceso. Bueno, siempre el tiempo se queda corto, ¿no? Sobre todo con estos temas tan interesantes, importantes y que son amplios. Y aquí tener en cuenta que el plan, estos planes de desarrollo van a trabajar lo que son, van a identificar problemas públicos, las prioridades del territorio, pero también tienen que recoger algunas experiencias exitosas, ¿no? Para ser incorporadas o propuestas dentro del plan. Uno se tiene también que sentar, cuando se formulan estos planes, también con el sector privado, ¿no? Porque no se trata solo de trabajar información del territorio, es importante, es parte de, ¿no? Entonces también hay que complementarlo con cuáles son qué es lo que queremos en el territorio y poder poner en nuestras prioridades. En el sentido de que tenemos que hacer coordinaciones, por ejemplo, con una Cámara de Comercio también, y viendo cuáles son, la Cámara de Comercio nos puede decir, oye, mira, ahorita, como el caso que les ponía de la zona norte, donde se identificaron estas potencialidades en la ZE, en la Planificación Ecológica y Económica, en este caso fue Piura, ¿no? La inversión privada de un grupo nacional, también vino un grupo norteamericano, Estados Unidos, que a la final se retiró, quedó el grupo nacional, y se hace una identificación de estas potencialidades y de repente la misma Cámara de Comercio puede dar algunas pautas al respecto de hacia dónde, qué infraestructura o qué actividad, no, la infraestructura es un medio, ¿no? Sino qué temática tenemos que priorizar considerando la realidad del territorio, ¿no? Entonces podría también promover, de repente ya te hablan de una industrialización o la transformación de ciertas materias o materias primas, ¿no? Entonces es importante también considerar eso, si no, el plan no estaría completo, digamos, ¿no? Es importante ver lo que va a la vanguardia, ¿no? Estas actividades de vanguardia, que también el sector privado lo maneja mucho. Entonces, como parte del conocimiento de la integral de la realidad, para elaborar esta fase, tenemos que identificar una serie de estudios, ¿no? Como los diagnósticos que hay en determinados planes, también los estudios realizados como lo que son las zonificaciones ecológicas y económicas, ¿no? También lo que son estudios de saneamiento, ordenamiento, de repente estos planes de la zona marino-costeras, estos planes que son bien especializados, también revisar estos sistemas de información de entidades públicas, como les comentaba, sectores del INEI, del BCR, también instrumentos, se pueden usar otros instrumentos como son las entrevistas, como les comentaba, las encuestas, consultas de estos expertos, entre otros, considerar estas recomendaciones y conclusiones también del informe de evaluación, para el caso del PRC, el informe de evaluación de resultados del PRC vigente o anterior, vigente porque de repente vence en el 2021 y ya queremos actualizar ahora, ¿no?
o reformular en todo caso, ¿no? Me corrijo, no actualizar, reformular, porque vamos a iniciar todo el proceso. Entonces, también mirar esos objetivos, en cómo se han encontrado, vamos a continuar planteando los mismos objetivos. De repente el tema de la nutrición todavía se mantiene, hemos mejorado, vamos a considerarla nuevamente ahora, cómo está esa situación, cuál es la situación de la desnutrición crónica infantil. Entonces, por eso es importante también mirar esa evaluación de resultados, ¿no? Igual para la actualización del PDN, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se mira la evaluación de resultados del plan anterior. Luego, también se habla de la caracterización del territorio, ¿no? Que esto se va a ir realizando en el marco de lo que son 6 dimensiones que se han planteado: la dimensión económica, la de gestión de riesgos de desastres, sociodemográfica, una de gobernanza, la ambiental y una de servicios de infraestructura, ¿no? Entonces, en el marco de esos componentes, dentro de cada componente hay ciertas temáticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la sociodemográfica está educación, salud, seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, en caso del territorio, hay un planteamiento que hace ese plan, y qué temáticas deben ir dentro de estas dimensiones, pero los gobiernos regionales o locales pueden también identificar algo adicional si fuera pertinente, con el debido sustento, ¿no? Se entiende que la metodología bien te marca, pero puede ser complementada también con cosas, con mejores planteamientos que puedan hacer del territorio, ¿no? Tenemos el conocimiento, como también dentro del conocimiento integral de la realidad se identifican estos problemas públicos y brechas, ¿no? Entonces aquí se identifica el problema público, se debe denunciar correctamente, se debe ser breve y claro, ¿no? No expresa una situación de falta de medios. Por ejemplo, un problema no puede ser falta de infraestructura, porque eso es un medio, ese no es el problema. El problema está más relacionado con el resultado que se quiere obtener, ¿no? Por ejemplo, acuérdense de la cadena de resultados. Entonces, de repente, la infraestructura es un medio, ¿no? Que está de repente dentro de las actividades que se van a realizar, ¿no? O proyectos en el marco de esas actividades. Y la infraestructura a la final culmina o da soporte a lo que es la prestación de un servicio o la entrega de un bien, ¿no? Entonces, eso no sería el problema, ¿no? Más bien el problema puede ser bajo logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es el problema que se presenta en la población. ¿Qué está pasando con mis niños y niñas o mis adolescentes, ¿no? O jóvenes que ya están estudiando, que en algún momento espero que también se mida lo que es los logros de aprendizaje de educación técnica superior y universitaria superior, ¿no? Para medir la competitividad del territorio y en estos mismos planes de desarrollo, ¿no? Y eso, ¿no? Ir viendo un poco esta problemática y a la vez también no confundirla con los medios, ¿no? Con la falta de medios, ¿no? El problema es logro de aprendizaje, bajo logro de aprendizaje, y de repente que la falta de presupuesto, por ejemplo, eso no es un problema, la falta de infraestructura tampoco, no, es el resultado que vemos que está pasando en la población o en el entorno, está más vinculado con eso, ¿no? Entonces tiene que plantearse como un problema que puede ser resuelto también. Aquí se hace una identificación de brechas, para eso se plantean una serie de matrices de información, información estadística recopilada, y es importante aquí desagregarla, ¿no? Por provincias, por distritos, en el caso del nivel regional por provincias, en el caso de las provincias por distritos, ¿ya? Y a la vez también, si es necesario, diferenciar también por otras temáticas, como es hombres-mujeres, porque los problemas se presentan de distinta manera en hombres y mujeres, y también por grupos etarios, ¿no? Un problema se presenta de distinta manera en lo que son adultos, personas adultas mayores o jóvenes, ¿de acuerdo? Y a la vez también considerar de repente también los grupos, estos grupos técnicos también que puedan haber, ¿no? Porque también la problemática es incluso con distintas lenguas que se usan, también habría que atender, el servicio tiene que ser personalizado, ¿no? ¿No? El Estado tiene que adaptarse a la población, no la población al Estado. Entonces es algo que no se entiende, que no se está cumpliendo, ¿no? Parece que hay otra visión, ¿no? Entonces tenemos también la identificación de potencialidades, que ya lo hemos comentado, ¿no? Identificar cuáles son esas potencialidades en el territorio, ¿no? También el recurso humano puede ser una potencialidad, ¿no? No solo se trata de recursos naturales, ¿no? Porque podemos tener, por ejemplo, personas jóvenes de 21 a 30 años, pongamos, y que todo esto se encuentran con educación,
de repente tenemos con educación técnica superior, un montón de población. ¿Y qué está pasando con esa población? De repente esa población se está migrando, se está yendo a otro departamento porque no hay proyectos, no hay empleo, no estamos promoviendo eso, ¿no? Entonces, es una potencialidad porque si la puedes usar en el territorio, con, digamos, con una mejora en las condiciones del territorio, podría llegar a desarrollarse de una mejor manera, ¿no? Dejar esa potencialidad para ya efectivamente estar, eh, digamos, efectuando su desarrollo. También aquí se identifica, una vez que tenemos los problemas identificados con las potencialidades, y también es importante aquí tener en cuenta la articulación con los territorios colindantes, ya eso es importante, lo comento también para que quede en el video, es hacer ese análisis que va más allá de esas fronteras de tu territorio, ¿no? Les ponía en algún momento el ejemplo de la población de Huarmaca, por ejemplo, que se traslada. Huarmaca es un distrito que pertenece a la provincia de Huancabamba, que está al sur de Piura, ¿no? Está al sureste de Piura, pero ellos se les dificulta mucho, como están en altura, bajar a los hospitales que están en la misma provincia de Piura, donde está la capital, en el distrito, para poder tratar temas graves, ¿no? Temas de salud graves o emergencias. ¿Qué hacen ellos? Tienen una conexión y agarran la Panamericana y se van hasta Lambayeque, ¿no? Les resulta mucho más fácil la conexión, es más, hasta la conexión, se entiende también comercial, también hay más conexión, más conectividad. ¿Por qué? Porque ahí hay una infraestructura, una carretera mejorada. Entonces, ver esos temas, ¿no? También, ver, oye, mira, acá hay flujo por acá de mercancías en esta zona, ahí hay articulación de tipo económico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿No? Entonces, eso es porque ya dejas de ver el territorio como con esta frontera, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá también, al momento que estamos haciendo esta identificación de la caracterización del territorio, ¿no? Entonces, se identifican, en base a todo esto, se identifican unas variables, que es una cualidad o característica específica de un aspecto que tiene influencia en el desarrollo del territorio y que puede cambiar en el tiempo. Y por lo tanto es susceptible de medición, de reacción. Una variable está conformada por una condición de cambio más aspectos antes mencionados, ¿no? Entonces acá hay ayuda a una reacción, una fórmula, ¿no? La dimensión es ambiental. ¿Cuál es el problema? La degradación de suelos. ¿Cuál es la condición de cambio que queremos con respecto a degradación de suelos? O también, por ejemplo, contaminación de aguas, ¿no? Mejorar la calidad, eso es lo que tiene que cambiar, la calidad. ¿Y cuál es el aspecto que está vinculado con estos problemas? El tema ambiental, el ambiente, ¿no? Entonces, una variable está vinculada con lo que es calidad del ambiente, ¿no? Y estas variables pues van a servir para identificar tus objetivos. Y en el marco de toda esa información que se va a plantear aquí en la caracterización, en esta primera fase, que va a llegar a lo que es un diagnóstico, se va a hacer análisis de esta información. Entonces, cada una de estas variables van a estar relacionadas con esa información que se ha presentado y el análisis que se ha hecho, ¿no? Por temas de desnutrición, ¿no? Pues la desnutrición está, ¿no? Se ha comportado históricamente de tal manera y a la vez está en tales, y también se tiene que hacer el caso regional, se tiene que presentar por provincias. Entonces mirar que de repente hay una provincia que la desnutrición se presenta de manera crítica, y ver cuáles han sido las causas, de repente falta agua y saneamiento, justamente en esa provincia donde menos agua y saneamiento hay, ¿no? Ese tipo de análisis. Entonces, al momento de hacer los planteamientos, plantear el objetivo, sabemos que este es el problema y queremos mejorar, proponer ahí un resultado para ese objetivo, ¿no? Vinculado con el indicador de resultados, y a la vez la acción estratégica tiene que considerar de repente estos temas de infraestructura, de acceso a agua y saneamiento, por ejemplo, ¿no? Focalizados en estas provincias. Y se concluye esta fase de conocimiento integral de la realidad con la imagen del territorio actual, ¿no? Que es una redacción del territorio, como se acompaña con lo que es una descripción cartográfica, y aquí deberían aparecer, por ejemplo, algunas gráficas de la infraestructura, por ejemplo, los hospitales que se puedan presentar aquí, que estén en el territorio, ¿no? O las escuelas, o las universidades, ¿dónde están? ¿No? ¿Por qué están aquí agrupadas? También, pero no solo es un mapa, puede ser más de un mapa, ¿no? Para que se presente con mayor claridad. Después pasamos a la fase futuro deseado, ¿no? Con estas variables, y estas variables se van a priorizar, estas variables que estábamos comentando aquí. Una vez que se determinan estas variables, son priorizadas con una serie de criterios, y estas variables priorizadas entran a la fase de futuro deseado. Y aquí se hace un análisis con respecto a las tendencias, se analizan las tendencias, hay una relación de tendencias que presenta el ente rector, se analizan otras tendencias que son
que son un fenómeno que muestra el comportamiento determinado al cual se asume su continuidad en el futuro. Es decir, una tendencia se define como el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la continuidad de su patrón, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Estamos, por ejemplo, la tendencia a las carreras, que ahora las carreras de futuro, una tendencia a brindar más carreras de futuro, o la necesidad, requerimientos de personas que conozcan más de desarrollo informático, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente los institutos tecnológicos en las universidades ya tenemos carreras que están especializando más en esas temáticas. Y también es importante, ahora que hablo del tema de los institutos o universidades, es que una vez que se vayan identificando estas potencialidades o estos problemas en el territorio, en las acciones estratégicas se tienen que considerar los temas que van a dar soporte a esas actividades, perdón, a esas prioridades o potencialidades priorizadas. Por ejemplo, si en el territorio, hace un paréntesis, en el territorio se tiene lo que es café, como uno de los productos estrella o bandera, sería inaudito o incomprensible que no haya un instituto de desarrollo del café, ¿no? Entonces, de eso se trata también, ir mirando estos planes, y que tienen que estar bien planteados de esta manera a nivel de prioridades y unas acciones estratégicas también bien planteadas, ¿no? Y esto es también lo que comentaba, ¿no? El participante decía, ¿no? Yo no veo que se estén implementando en el territorio, ¿no? Es también porque a veces no se plantean bien esas acciones estratégicas, no están claras, ¿no? Con esta nueva metodología, las acciones estratégicas plantean un mayor desarrollo, no solo una redacción que parece un objetivo, que empieza con un verbo, un infinitivo, y después se plantea, por ejemplo, promover la cadena de hidrobiológicos, o la cadena productiva, no sé, temas agrícolas que tienen gran potencial, sino también ya se tiene que desarrollar más, cuáles son esa estrategia en sí, ¿no? Hay una matriz que se presenta como parte de esta nueva metodología. ¿No? Entonces se analiza estas tendencias con respecto a estas variables que están priorizadas, ¿no? Por ejemplo, una variable puede estar vinculada, ¿no?, con lo que es enfermedades de primera infancia, que están críticas en la población. De repente puede ser enfermedades, una variable, y las variables ya no son como antes, como las metodologías anteriores, que solo sale una variable de salud. No, aquí dentro de salud pueden haber tres o más variables, una o más variables, ¿no? Entonces puede ser una con primera infancia, otra puede ser con enfermedades estas producidas por dengue, chikungunya. De repente eso no se da en departamentos de sierra o costas, más en la selva, por ejemplo. Entonces depende de las características del territorio que se van a ajustar un poco esas variables, ¿no? Después esas variables prioritarias se comparan, se hace un análisis de riesgo de las oportunidades, se identifica una serie de riesgos de oportunidades y se comparan con respecto a las variables. Después se plantean unos escenarios con el propósito de explorar y analizar sistemáticamente distintos futuros, ¿no? Cosas que pudieran suceder a futuro. Pueden suceder algunas disrupciones, ¿no? Como esto del COVID, ¿no? Que nos cambian todo el comportamiento de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento económico, los logros que hemos tenido en resultados en la población, ¿no? Todo esto va cambiando, digamos, todo ese camino que habíamos forjado, de repente retrocedemos un poco, ¿no? Y nos cambia esa ruta. Entonces, se plantean estos escenarios también para tomar algunas medidas, ¿no? Tomar algunas medidas en el marco para tomar medidas y plantear objetivos, ¿no?, más realistas también, ¿no? Ya mirando estas variables. Y aquí se plantea una imagen del territorio deseado, que es el producto que sale de esta fase 2, y es igual una reacción a futuro, ¿no?, en el marco de estas variables prioritarias, al igual que la imagen del territorio actual. La imagen del territorio deseado, que es como la visión, se plantean qué es lo que quiero, ¿no? Y esto se plantea no solo con unas simples proyecciones, con una formulita, donde hago proyecciones de qué es lo que quiero futuro, no, también aquí hay un compromiso político de las aspiraciones de la población, ¿no? Entonces, si en el ejemplo de desnutrición, yo quiero la desnutrición reducirla en 10%, dice la población, pero de repente el componente político te dice, mira, yo de desnutrición me voy a mirar mucho más logros, entonces no le ponga 10%, ponle 8%, ¿no? Entonces, un poco el ejemplo sencillo para poder entender que no solo se trata de hacer una proyección IKEA, sino se hace una proyección de manera técnica con una fórmula,
que el ente rector va a dar soporte, o da soporte en estos procesos, con cuáles son las herramientas que se usan, sino también se tiene que incorporar otros componentes, ¿no? Como las aspiraciones y componentes políticos. La fase 3, aquí se establecen los objetivos estratégicos, bien sean regionales, provinciales y locales, así como las acciones estratégicas que van a contribuir a esos objetivos. Y estos objetivos se construyen mirando esas variables, ¿no? Se agrupan las variables por similitud y se redactan estos objetivos de acuerdo a estas fórmulas planteadas con condición de cambio y el sujeto y el objeto. Lo mismo para las acciones estratégicas, ¿no? Es decir, una fórmula, y estas contienen, ¿no? Miran mucho lo que es el análisis de esas causas de las problemáticas, miran mucho la información con respecto que se ha hecho en la primera fase, que se identificaba en la primera fase, relacionada con lo que es con lo que son las causas de los problemas y también información de las potencialidades, lo que es lo que se necesita para poder promover esas potencialidades, ¿no? De repente una de las potencialidades es un recurso que se produce, que es el café. Para promover esto, ¿qué necesitamos? ¿Y eso en qué objetivo va? Café, ¿qué es lo que activa el desarrollo económico? Un objetivo vinculado al desarrollo económico. Entonces, se redacta en el marco de como una fórmula que brinda el ente rector y, y se desarrolla, ¿no? Qué es lo que, al interior de esta acción estratégica, qué es lo que se va a hacer. Y como les comentaba, una apreciación de objetivos y acciones estratégicas, una vez que ya se definen los objetivos y acciones estratégicas, aquí también, una vez que se definen objetivos, antes de pasar a la priorización y acciones estratégicas regionales, o llamémosles territoriales, ¿ya? Donde involucran, sean de nivel regional, provincial o distrital. En realidad se le quería llamar objetivos estratégicos, o lo mismo para las acciones estratégicas departamentales. Por el momento que se pone la sigla, puede confundir la D con la D del departamento con la D del distrito, ¿no? Porque lo ideal es usar el término ya departamental, más que porque las regiones no existen, ¿no? Son los departamentos. Lo que sí existen son gobiernos regionales del departamento tal. En la consulta amigable se puede ver que así les llaman, ¿no? De manera correcta. Entonces aquí también se plantean lo que son los indicadores, que para el caso de los objetivos estratégicos regionales son, recuerdan en la cadena de resultados, son de resultado intermedio y final, y para el caso acá las acciones estratégicas son de resultado inicial. Luego, una vez que ya se tienen definidos los objetivos y las acciones estratégicas del territorio, se pasan a priorizar con una serie de criterios, ¿no? O sea, una puntuación, y no entro más a detalle cuáles son las propuestas, eso lo pueden ver en la guía que está colgada en la metodología, esta guía, el proyecto de guía, perdón, para el TRC, que está colgada en la página de ese plan. Y ahí esto es lo que se hace, ¿no? Se prioriza en base a unos criterios, bien sean de objetivos y de acciones estratégicas de los territorios. Asimismo, el plan, una vez que ya el plan está terminado y en cada una de estas fases se va a ir compartiendo, en determinados momentos, se va a ir compartiendo esta información con los consejos de coordinación para validación, porque de repente hay un alcalde que dice, mira, no está considerando cierto punto aquí en esta potencialidad que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Siempre tiene que ir él representando a sus distritos. Entonces va el alcalde y dice, mira, aquí tenemos esta potencialidad en el distrito X, ¿no? En este distrito esta potencialidad está saliendo, entonces se presentan los sustentos, siempre con sus debidos sustentos, y se concerta. ¿De acuerdo? Y una vez que ya se tiene ya todo culminado, ya validado, se ha presentado, se ha socializado, ¿no? Ya se pasa a lo que es el gobierno, en el gobierno regional, lo que es a los consejos, bien sea el consejo regional, el consejo municipal, quienes emiten el acto resolutivo, ¿no? La norma para aprobar estos instrumentos. Y después, una vez ya aprobados, se van a realizar lo que son el seguimiento, ¿no? Que está relacionado con lo que es ir analizando al corto plazo, bueno, un plazo de un año, cómo se están implementando estas acciones estratégicas para ver si estamos cumpliendo estos objetivos, ¿no? Entonces, se va mirando también la evaluación que se va a hacer a 2 años, pues aquí se plantea todo el proceso, como un flujo respecto al seguimiento, para después con la evaluación y viéndose en realidad a 2 años, a los primeros 2 años puede haber sido formulado y después así sucesivamente cada 2 años se hace la evaluación de resultados del plan, ¿no?
Y aquí hay dos tipos de evaluación. Yo, bueno, comento los resultados, pero también va a estar la de implementación. Tenemos la evaluación de implementación, que también se hace al año, y la evaluación de resultados, ¿no? La de implementación, ¿cuál es la diferencia entre seguimiento y evaluación de implementación? El seguimiento está más relacionado con lo que es registro de información. O sea, el registro de la información, ir registrando, haciendo seguimientos, y estar realizando las intervenciones que están realizando en los territorios. Y lo que es el seguimiento, ya vas midiendo en realidad si está cumpliendo. ¿Cuál es el nivel de avance? Con la evaluación de implementación. Vas midiendo cuál es el avance de tus acciones estratégicas, ¿no? Y bien, bueno, eso sería hasta aquí ya con esta fase, el marco de estas cuatro fases, es que se formula el plan, se formula el marco de las 3 fases, hasta la tercera fase se aprueba, y después ya viene lo que es el seguimiento de evaluación, que es esta última, cuarta fase, para ver cómo vamos con respecto a la implementación y ejecución de este instrumento, de estos instrumentos de planeamiento, ¿no? Bien, nos ha ganado el tiempo, es un tema amplio. Procuraré para las siguientes sesiones, a la hora, tratar de culminar, pero bueno, vamos a, de manera muy rápida, responder las consultas. ¿No? Ali Yochuana nos comenta, se necesita contar con personas con experiencia para que aporten ideas, así es. Alejandro Chirino nos pregunta, ¿qué es lo que se vive actualmente en los territorios y cómo debe enfrentarse? ¿No? Bueno, creo que es más una afirmación, ¿no? ¿No? Que cuando yo comentaba que no hay mucho conocimiento, desarticulación entre las entidades, yo hizo ese comentario. Y Ángel García nos dice, un buen diagnóstico de brechas implica identificar el problema a tratar y la solución a aplicar. Con un buen diseño estratégico de ejecución y aplicación se asegura en gran porcentaje un buen resultado a satisfacer, una necesidad a los ciudadanos, y sin obviar el seguimiento y controles respectivamente de las políticas públicas. Sí, de acuerdo, claro. Un buen diagnóstico, un diagnóstico potente, donde se identifiquen bien las causas, nos va a permitir obtener mejores resultados. En realidad es todo un trabajo conjunto, Ángel, porque podemos tener un buen diagnóstico, unos buenos resultados, unos planteados o unos buenos objetivos, pero de repente los servicios no son de calidad, ¿no? Entonces también esos procedimientos al interior, es muy cierto lo que comentas, y lo complementaría que también esto debería complementarse con lo que son servicios de calidad, ¿de acuerdo? Y también nos dice sin obviar los seguimientos y controles, así es, estos seguimientos son muy importantes, sobre todo lo que es la evaluación, como les comentaba, de implementación, ¿no? de estas evaluaciones. ¿No? Aquí en realidad son 3 tipos de evaluación, ¿no? Son la evaluación del diseño, ¿no? Donde se ve la estructura de los instrumentos, la evaluación de implementación, que es la que ya les comenté, que se hace al año, y la evaluación de resultados, ¿no? Que también se las he comentado al comienzo. Y Teresa nos comenta, por favor, que se cuelguen las nos pide, en todo caso, Teresa, que se cuelguen las diapositivas en las sesiones con anticipación. De acuerdo, Teresa, vamos a colgar estas diapositivas con anticipación del caso. Bueno, sin más, bueno, damos por culminada esta presentación, esta clase, esta sesión. Agradezco su participación y bueno, ya nos estamos viendo en la siguiente sesión sobre planes institucionales. Muchas gracias, que tengan buenas noches.